Buenos días. Continuamos hoy con nuestra serie de mensajes desarrollando una fe bíblica. Bienvenidos a todos a nuestra transmisión y los que entren luego a nuestro canal de YouTube para continuar viendo los videos de nuestro mensaje que quedan allí grabados en el canal cada semana. Venimos hablando de la importancia de desarrollar una fe bíblica que es como algo fundamental de nuestro amor, de nuestra honra y de nuestra vida y seguir a Cristo en nuestra fe. Entonces, hablábamos como conclusión que cuando buscamos seguir, imitar el carácter del Señor constantemente, es donde nuestra fe es bíblicamente correcta, porque estamos buscando seguirlo a Él tal como Él es. La palabra fe en el griego, donde estudiamos en el Nuevo Testamento, que fue escrito originalmente en griego, fue usada la palabra pistis, que es una palabra que se traduce como fidelidad. Y fue usada esa palabra porque es la más cercana al hebreo del Antiguo Testamento, donde la palabra es emunak, que quiere decir firmeza. Fe significa, de acuerdo a todo lo que hemos venido estudiando, y podemos ir concluyendo, llegar a ser una persona fiel y confiable, porque permanece o es firme en la verdad, que es una cualidad que se desarrolla con la práctica y la constancia, como si se tratara de una labor o una disciplina. Leíamos en Santiago 2, 22, 23, ya ves, su fe y sus acciones actuaron conjuntos, sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios le consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Y hay aspectos de la fe que quiero completar hoy esta serie de mensajes que son muy relevantes para que nosotros entendamos el concepto correcto que nos quiere transmitir la palabra de Dios acerca de esto. Y Hebreos 11.1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción. O sea que la fe tiene que ver con convicciones. La certeza y la convicción, que no es algo invisible ni ciego. Certeza quiere decir que es algo seguro y convicción tiene que ver con algo que es la verdad. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje, dice Hebreos 10:38, que viene de Habacuc 2:4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Amón es la tercera palabra raíz de Munak, que es fe, pero esa palabra amón es raíz de otra palabra en hebreo que es emet, que es verdad. Esto sugiere que la fe va ligada al concepto de la verdad. La fe y la verdad, las definiciones de la bíblica y según las raíces de estas palabras nos sugieren que la fe es ser fiel a la verdad. Efesios 4:13 al 15 leíamos y se menciona la palabra que no seamos engañados con mentiras, que permanezcamos en la verdad, que hablemos la verdad y que parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Efesios nos habla que debemos llegar a una altura de alguien que conoce y practica fielmente la verdad. ¿Cuál es la diferencia entre la fe ciega, fanática, carente de argumentos, animista, emocional, o la fe que revela la palabra de Dios que debemos tener y practicar para agradarle? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, hoy quiero hablarles de lo que incluye la fe unida a la verdad, ser fiel a la verdad. Son los dos conceptos que vas a encontrar en las Escrituras a lo largo de que estudies y estudiemos más el tema de la fe. Y ampliemos que ser fiel a la verdad. En 1 de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces la verdad es algo que se practica,
es algo coherente a una norma, a un mandato o a una instrucción. Ejemplo, yo soy fiel y respetuoso al código de tránsito cuando acato todas las señales de tránsito. Lo practico cuando ando en las calles, cuando salgo en mi vehículo. Eso es ser fiel a una verdad, a una norma. Y la fe siempre va a ser fiel a la verdad. No podemos hablar de una fe bíblica sin una verdad, sin una línea de verdad, sin un marco de verdad, y vamos a definir más que la verdad. Tercera de Juan 1:4 dice, no tengo mayor gozo que el de oír que mis hijos andan en la verdad. La verdad en la Biblia es como un camino, un caminar. En Juan 17:17 Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquí ya podemos ir viendo qué es la verdad, y es la palabra o la ley de Dios. Juan 8:31 al 32 dice, por tanto Jesús decía a los judíos que habían creído en él, ustedes permanecen en mi palabra. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Si permanecen en mi verdad y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Por qué conocerán la verdad? Porque permanecen, porque obedecen y porque son fieles a la verdad de las palabras de Jesús, y eso trae un resultado de andar en libertad. Alguien alguna vez dijo, que yo escuché y lo he pensado por mucho tiempo, y ahora meditando y estudiando todo este concepto de la fe bíblica lo entiendo más, y es que la fe no es tan solo una cosa, sino que es más bien algo que se hace. Ahora puedo entenderlo más porque son las acciones de un carácter fiel y constante, como lo dice la palabra de Dios. Somos como artesanos y necesitamos perfeccionar nuestro oficio o profesión de fe con la práctica de día a día, confiando en Dios, siguiendo su verdad, obedeciendo su verdad o guardándola, como dice literalmente algunos textos bíblicos. Entonces, por ejemplo, Romanos 10:17 dice, ya a la luz de que la verdad va unida a la fe, revisemos 3 textos bíblicos rápidamente. Por ejemplo, Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, la fe bíblica, ¿qué nos va a producir? O más bien, ¿qué nos va a producir fe bíblica? Oír las palabras de Cristo. Santiago 1:22 dice, pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose ustedes mismos. Además de oír, nos sugiere el escritor aquí que debemos tratar de hacer siempre, de actuar de acuerdo a lo que estamos escuchando. Y Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Sin embargo, alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Gálatas 5:6 nos habla de las obras de la fe, porque aquí la palabra nos está diciendo que la fe tiene acciones y no está refiriéndose a obras de caridad meramente o de ayuda o humanitarias. Nos está diciendo que la fe tiene acciones. Nadie puede decir que tiene fe si no tiene acciones, y eso es lo que expone el autor, el apóstol Santiago, aquí en su carta. Gálatas 5:6 nos habla, pues en Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la fe que actúa por medio del amor. Y la palabra dice que el amor se manifiesta, según 1 de Juan 5:3, cuando guardamos y obedecemos sus palabras. O sea que las obras del amor tienen que ver con obedecer, guardar, atesorar y seguir las palabras. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el que me ama mis palabras guardará. Así que estas dos cosas van muy ligadas. No puedo decir yo tengo fe, pero como un concepto muy amplio, muy abstracto, muy amplio, que no tenga una definición clara. La palabra de Dios nos dice que debemos desarrollar una fe que es fiel a la verdad.
Hebreos 10:38 dice que el justo por la fe vivirá. O sea que la fe es una cualidad de alguien que es justo. Como dice Romanos 12:13, no son los oidores, sino los hacedores de la palabra. Podemos decir entonces que el justo, por cuanto ha sido fiel a la verdad, vivirá. Recuerden que fe es sinónimo de fidelidad, de constancia, de firmeza, de perseverancia. Entonces no puedo decir que tengo fe y guardar odio en contra de mi corazón por otra persona. No puedo tener fe y andar mintiendo. No puedo tener fe y criticar o enjuiciar a otra persona como si yo fuera mejor o el juez de ella. No puedo tener fe y andar en los placeres de este mundo o el sistema terrenal, porque dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo, primera de Juan 2:16. Y no puedo tener fe y ser mal esposo, mal hijo o mal padre. La fe me lleva a actuar en una verdad, en pocas palabras. La fe me lleva a ser consistente, coherente en lo que el Señor me envía a hacer. No quiere decir que no falle, no quiere decir de que ya soy perfecto o un producto terminado, me quiere decir de que empiezo a acercarme a esa verdad y empiezo a actuar de acuerdo a esa verdad. Quiero terminar con 2 Corintios 3:5 en la Nueva Traducción Viviente y en la traducción lenguaje actual, porque es un texto muy valioso para lo que estamos diciendo. La fe es la fidelidad a la verdad. Si tú y yo no somos fieles a las palabras de Cristo nuestro Señor, no podemos decir que tenemos fe, porque un día vamos a querer obedecer, otro día no. Un día vamos a ser coherentes, otro día vamos a dar mal testimonio con nuestras vidas y no vamos a agradar a Dios. Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. Examínense para saber si su fe es genuina, le escribe el apóstol Pablo a los Corintios. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Y la traducción lenguaje actual dice, pónganse a pensar en su manera de vivir, número 1, y vean si de verdad siguen confiando en Cristo, siguen teniendo fe en Cristo, hagan la prueba y si la pasan es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad, o sea, si no tienen una fe verdadera, es porque Él no está en ustedes. Recuerden que la fe transforma nuestra manera de vivir, nos lleva a ser otro tipo de personas, a desarrollar un estilo de vida, unos valores y unas verdades de acuerdo a la palabra de Dios. Fe es fidelidad a la verdad de Dios. Fe es fidelidad a las palabras de Cristo. Fe es fidelidad a las palabras y mandatos del Padre. Por eso debemos desarrollar una fe bíblica y no en una emoción y no en un decir y no en un tema emotivo que dé algún líder o alguna persona y mucho menos basarlo en optimismos o en declaraciones de positivismo y en todas estas cosas tipo nueva era que han entrado en la iglesia. Declárelo y lo recibirás, confiéselo y lo recibirás, profetice y lo tendrás. No, es en la verdad de Dios, sobre esa verdad y en obediencia a esa verdad, las cosas se lograrán, se obtendrán en el Señor y podemos tener una fe que agrade a Él, que lo agrade a Él y no nos agrade a nosotros mismos o a otras personas, porque muchas veces las acciones de la fe no agradan a los que están cerca, no agradan a los que tienen el sistema de este mundo en sus mentes, en sus corazones, pero primeramente la fe busca agradar a Dios. Recuerden que Abraham ejercitó su fe y por su fe alcanzó justicia y por esa fe llegó a ser amigo de Dios. Entonces, un consejo muy importante, 2 Corintios 13:5, pónganse a pensar en su manera de vivir, examínense para saber si su fe es genuina y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Pruébense a sí mismos, sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. Estoy leyendo las dos versiones simultáneamente.
Probémonos, examinémonos y evaluemos si nuestra fe nos está llevando a ser como el Señor quiere que seamos, a mostrar el carácter fiel de Dios y a mostrar lo justo que es el Señor. Quiero terminar orando con esta palabra por ustedes y confiando siempre en el Señor, que la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, transforme sus vidas y corazones. Señor, yo te doy gracias por todos los que están del otro lado de la cámara, en sus hogares, en el carro, en el camino a casa, en cualquier lugar. Señor, dentro y fuera de mi país. Que tu palabra, Señor, transforme, cambie, moldee sus vidas y forme en ellos la imagen de Cristo siempre. Que su fe pueda ser desafiada, examinada y probada para que entre a un nivel de verdad, de transformación, de cambio, y que su confianza, si ha estado basada en cosas vanas, cosas de hombres, Señor, pase a confiar, a soportarse en la palabra de Dios, en la verdad tuya, Señor, que es la que al fin de cuentas tiene el poder de transformar y cambiar el corazón del hombre. Yo bendigo cada uno, sus familias, sus vidas. Pido al Señor que siempre habite Cristo en sus corazones, la esperanza de gloria, y que el autor y consumador de la fe siempre, Señor, los lleve a confiar en Él y poner todas sus vidas y toda mi vida totalmente en sus manos. Te doy gracias esta mañana, Señor, y te bendigo. Gracias a todos, que tengan un día en familia, un día de descanso, un día en paz, un día saludable, y espero que nos veamos pronto.